Juan 16. La enseñanza final de Jesús que estaba por partir. Juan 15, 12 a 16, 4. Preparado para la persecución. Juan 16, 5-33. Preparado para el beneficio. A más sobre la obra del Espíritu Santo. 1, 1 a 4. El motivo de la advertencia de Jesús. Persecución segura. Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Os expulsarán de las sinagogas. Jesús le advirtió a sus discípulos sobre la oposición que les sobrevendría porque no quería que los tomara por sorpresa ni que tropezaran con ella. Tampoco esperaba que sus discípulos dejaran inmediatamente las sinagogas, o que las dejaran por iniciativa propia. Ellos serían forzados a dejar las sinagogas por Jesús. Y, tropiezo, un scandaletro no era un obstáculo con el que pudieran tropezarse. Es utilizado como el resorte de una trampa que puede explotar cuando menos lo esperen. Tasker. 2. Para el tiempo en el que el Evangelio fue escrito, estas palabras habían adquirido una relevancia especial por la inclusión en las oraciones de la sinagoga de una maldición sobre los nazarenos, la cual tenía como propósito asegurar que los seguidores de Jesús no pudieran tomar parte en el servicio. Bros. B. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Ese tiempo llegó rápidamente, como lo demostró la vida de Saulo de Tarso antes de su conversión, Hechos 8, 1, 3,22, 3-5,26, 9-11. Desde entonces ha habido muchos que han perseguido y asesinado a los verdaderos seguidores de Jesús porque pensaban que agradaba a Dios. Y rinde servicio a Dios. La palabra que Jesús utiliza para servicio es latería, la cual es la palabra normal para el servicio de un sacerdote rendido sobre el altar en el templo de Dios y es la palabra estándar para el servicio religioso. Barclay. 2. En el siglo XX la mayoría de los mártires cristianos fueron víctimas del Estado comunista, ateísta. Históricamente, esto era inusual. A través de la mayor parte de la historia, la mayoría de los mártires cristianos eran objetivo de personas de otras religiones o incluso de sectas dentro de la cristiandad. C. Para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho, Jesús hizo bien en advertir, porque realmente es impactante que un evangelio tan glorioso sea odiado tan apasionadamente. Él no dijo estas cosas a sus discípulos al principio, pero ciertamente se las dijo. Y durante la primera parte de su ministerio Jesús había hablado comparativamente poco sobre la persecución que les esperaba, porque él había estado en su compañía, y mientras estuviera con ellos el odio del mundo sería inevitablemente atraído hacia él. Tasker. 2. Mientras estuvo con ellos, se apoyaron sobre él y no podían comprender un tiempo de debilidad y persecución. That's. 2, 5-7. Jesús explica los beneficios de su partida. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pedro había hecho esta pregunta antes. Juan 13:36, y Tomás hizo una pregunta similar, Juan 14:5. Por lo tanto, Jesús debió haberse referido no solo a las palabras de la pregunta, sino al corazón de ella. Sus anteriores preguntas fueron en el sentido de, ¿qué sucederá con nosotros cuando te vayas?, no en el sentido al que Jesús se refería aquí, ¿qué sucederá con ustedes cuando ustedes vayan? Y una dificultad es planteada por su afirmación de que nadie pregunta, ¿a dónde vas? A la luz de la pregunta anterior de Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Juan 13:36. Pero esa pregunta no había indicado realmente una indagación seria acerca del destino de Jesús. Pedro fue inmediatamente desviado y no hizo ningún verdadero intento por averiguar hacia dónde se dirigía Jesús. Se había estado preocupando por la partida de Jesús, no por el destino de su maestro. Solo tenía en mente las consecuencias que lo implicaban a él y a sus compañeros. Morris.
Ve, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Jesús excusó su falta de interés en su porvenir, conociendo su gran tristeza. En el momento sentían dolor, pero su futuro era más esperanzador. Los discípulos solo podían ver el dolor de ver a Jesús partir, pero la partida de Jesús era un paso esencial para su crecimiento como discípulos. C. Os conviene que yo me vaya. Esto tuvo que ser difícil de creer para los discípulos. Cuando un ser querido está cerca de la muerte, con frecuencia pensamos que es mejor dejar que la muerte tome su curso. Decimos, será mejor para ellos irse y que dejen de sufrir. El irse es para su beneficio. Pero cuando alguien a quien amamos está cerca de la muerte, usualmente no pensamos que es para nuestro beneficio que se vayan. Sin embargo, aquí Jesús dijo que esto no era para su propio beneficio, sino que a ellos les conviene que yo me vaya. Y, si los discípulos realmente hubieran entendido lo que estaba por suceder, les hubiera sido aún más difícil creer. ¿Os conviene que Jesús sea arrestado? ¿Os conviene que se detenga el ministerio de enseñanzas y milagros de Jesús? ¿Os conviene que Jesús sea golpeado? ¿Os conviene que Jesús sea burlado? ¿Os conviene que Jesús sea sentenciado a muerte? ¿Os conviene que Jesús sea clavado a una cruz? ¿Os conviene que Jesús muera en compañía de criminales reconocidos? ¿Os conviene que su cuerpo sin vida yazca en una fría tumba? D. Pero, esta palabra significaba un desafío para su tristeza e incluso para su incredulidad. Pero es una de las grandes palabras de la Biblia, significa a pesar de todo eso. Jesús sabía que estaban llenos de tristeza por lo que les había dicho. Pero, significa que a pesar de todo eso él quería que supieran que era para su conveniencia. Y, os conviene, implica que la dispensación del Espíritu Santo es una manifestación más bendecida de Dios de lo que incluso era la presencia corporal del Salvador resucitado. Alfred. Yo os digo la verdad, Jesús no dijo esto porque mintiera la mayor parte del tiempo. Dijo esto porque quería un esfuerzo conjunto para confiar en él en este punto. Jesús sabía que esto era difícil de creer. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Jesús tenía un plan, pero no podían comprenderlo. Con 2000 años de retrospectiva vemos que cuando Jesús se fue entonces envió al Espíritu de Dios, el cual tenía y tiene un ministerio más amplio y más efectivo en el mundo entero. Y el retiro de la presencia corporal de Cristo era la condición esencial para su presencia espiritual universal. Os lo enviaré. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo a sus discípulos cuando partiera. Esto es lo que haría que les conviniera que Él se fuera. Jesús se refería a que la presencia y la obra del Espíritu Santo en realidad sería mejor para los creyentes que la presencia corporal, física de Jesús. Y era mejor porque Jesús podría estar con todo creyente todo el tiempo. Jesús prometió, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Esta no era una promesa que pudiera cumplir en la carne, sino solo en el Espíritu. Tenía que irse para que se cumpliera esa promesa. Si Jesús estuviera presente corporalmente en esta tierra, habría algunos cristianos que estarían encantados los que estuvieran en su presencia inmediata. Pero la mayoría de los cristianos tendrían la abrumadora sensación de que Jesús no estaba con ellos. Realmente, esto fue para nuestra conveniencia. 2. Era mejor porque ahora podemos entender mejor a Jesús. Si Jesús estuviera presente corporalmente en esta tierra, no habría fin para sus palabras para nosotros. No tendríamos Biblia, tendríamos la biblioteca del Congreso. Secretarias lo seguirían constantemente para registrar cada palabra. Todo se escribiría y se preservaría. Lo tendríamos todo, y sería tanto que sencillamente no podríamos manejarlo. Verdaderamente, todo fue para nuestra conveniencia. 3. Era mejor porque ahora podemos tener una relación de mayor confianza con Dios. Si Jesús estuviera presente corporalmente en esta tierra, sería un gran desafío a nuestro andar por fe. Pablo dijo, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 5:16, Dios quiere que andemos por fe, no por vista, y si Jesús estuviera aquí corpóreamente, habría una gran tentación de caminar por vista, no por fe. Realmente, todo esto fue para nuestra conveniencia.
4. Fue mejor porque la obra de Jesús es mejor comprendida si Él está entronado en los cielos. Si Jesús estuviera presente corporalmente en esta tierra, sería confuso para nosotros. Jesús no continúa sufriendo, Él terminó su obra por nosotros en la cruz. Sin embargo, sería difícil ver a un Salvador que nunca sufre cuando estamos angustiados. Podría hacernos pensar que Jesús no era empático. Dios no quería que lucháramos con este dilema, por lo que Jesús ya no está corporalmente en esta tierra. Él está en su trono en los cielos. Verdaderamente, todo esto fue para nuestra conveniencia. V. Antes de que Jesús se fuera, los discípulos estaban confundidos, eran cabezas duras, temerosos, egoístas y egocéntricos. Después de que Jesús se fue y después de que el Consolador hubo llegado, ellos fueron sabios, entregados, osados y generosos. Realmente, fue para nuestra conveniencia que Jesús se fuera. 3, 8 a 11, la obra del Espíritu Santo en el mundo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado es la verdad acerca del hombre, justicia es la verdad acerca de Dios, juicio es la inevitable combinación de estas dos verdades. Y la conciencia de cada hombre tiene un atisbo de luz en cada una de ellas, un cierto sentido de culpa, un cierto de sentido de lo correcto, un cierto sentido de poder de juicio de lo que es transitorio y sin valor. Pero todas estas son irreales y poco prácticas hasta que la obra de convicción del Espíritu ha obrado en ellas. Alford. B. Convencerá. La palabra griega antigua traducida como convencerá tiene un sentido más amplio de significado que simplemente nuestra palabra convencerá, especialmente si se entiende en un sentido legal. También lleva las ideas de exponer, de refutar y de convencer. Bruce. Esta es la obra del Espíritu Santo en el mundo y en los corazones individuales. Convencer y redarguir de estas verdades. Y convencerá, o desengañará al mundo, refutando esos conceptos extraños y opiniones erróneas, que los hombres antes habían bebido, y estaban poseídos por ellos. 2. Es algo serio el resistir y rechazar la obra del Espíritu Santo, el cual es especialmente prominente y poderoso en temporadas de avance espiritual, llamado algunas veces avivamiento o despertar espiritual. 3. Antes de la obra de convicción del Espíritu Santo uno podría decir, cometió muchos errores. Nadie es perfecto. Después de la obra de convicción del Espíritu Santo uno puede decir, soy un rebelde perdido, peleando contra Dios y su ley, debo confiar en Jesús para estar bien con Dios. 4. El Espíritu no solo acusa al hombre de pecado, Él les lleva a un ineludible sentido de culpa para que tomen conciencia de su vergüenza e impotencia delante de Dios. Tenny. El Espíritu es el abogado o consolador de los que creen en Jesús, su abogado en la defensa. Pero en relación con los no creyentes, para el mundo sin Dios, Él actúa como un abogado para la fiscalía. Bruce, es importante tener el Espíritu de Dios para defender en lugar de condenar. En el Gran Despertar de 1860 a 61 en Gran Bretaña, un oficial de alto rango describió la convicción de pecado en su pueblo escocés. Los que de ustedes están tranquilos, tienen poca concepción de lo aterradora que es la vista cuando el Espíritu Santo abre los ojos de un hombre para ver el verdadero estado del corazón. Hombres que eran considerados por la gente y que se consideraban a sí mismos buenos y religiosos. Han sido llevados a buscar dentro del fundamento sobre el cual estaban descansando, y han encontrado todo podrido, que estaban siendo presumidos, descansando en su propia bondad, y no sobre Cristo. Muchos abandonaron el pecado para vivir vidas santas, algunos llorando de gozo por sus pecados perdonados. Edwin Naur, el segundo despertar evangélico en Gran Bretaña. C. De pecado, por cuanto no creen en mí, es la incredulidad, el rechazo de Jesús, lo que finalmente prueban a uno culpable. El Espíritu Santo le dirá al mundo la importancia de creer en, confiar en, y aferrarse a Jesús para evitar este pecado. Y la esencia del pecado es la incredulidad, la cual no es simplemente una incredulidad casual ni una diferencia de opinión. Más bien, es un total rechazo al mensajero de Dios y al mensaje. Tenny. 2.
El pecado básico es el pecado que pone al yo en el centro de las cosas y consecuentemente se niega a creer en él. Morris. 3. Un pecador es algo sagrado. El Espíritu Santo lo ha hecho así. Su falso pecador es una criatura horrible, pero un hombre realmente convencido de pecado por el Espíritu de Dios es un ser que debe ser buscado como una joya que adornará la corona del Redentor. Spurgeon. D. De justicia, por cuanto voy al Padre. La ascensión de Jesús al cielo ha demostrado que ha cumplido perfectamente la voluntad del Padre y ha demostrado ser justo y expuso la falta de justicia en el mundo que lo rechazó. El Espíritu Santo le muestra al mundo la justicia de Jesús y su propia injusticia. Y muchas personas en la actualidad, incluso personas seculares, toman la justicia de Jesús como algo seguro. Sin embargo, durante su vida Jesús fue injuriado como un impostor, como poseído por demonios, como un perverso destructor de la ley, como un glotón, un borracho y como ilegítimo. El Espíritu Santo persuade la obra de la justicia de Jesús. 2. Mientras que la justicia anteriormente había sido definida por preceptos, ahora ha sido revelada en el Hijo encarnado, quien la ejemplificó perfectamente en todas sus relaciones. Teni. De juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El juicio del mismo Satanás significa que habrá un ajuste de cuentas final entre Dios y su rebelde criatura. El Espíritu Santo advierte al mundo de este juicio venidero. Y, normalmente la convicción es seguida del juicio. Cuando el Espíritu Santo obra, hay un paso en medio, la revelación de la justicia de Jesucristo, la cual puede satisfacer el juicio de la persona condenada. 2. El mundo, su príncipe, es juzgado. Unirse a él en vez de a Cristo es aferrarse a una causa perdida, a un barco que se hunde. That's 4. 12 a 15. La obra del Espíritu Santo entre los discípulos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Aún tengo muchas cosas que deciros. Jesús francamente admitió que su propia enseñanza estaba incompleta, y anticipaba la instrucción adicional de la Iglesia por el Espíritu Santo. Esta declaración de Jesús nos lleva a anticipar la formación del Nuevo Testamento. Y aquí Jesús les responde a los que dicen, acepto lo que Jesús enseñó pero no lo que Pablo y los otros enseñaron. Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento nos enseñan muchas cosas de las que Jesús habló. Por ejemplo, ellos no sabían que algunas de las costumbres y mandamientos entre los judíos serían cumplidos en la persona y en la obra de Jesús, y ya no serían obligatorias bajo el nuevo pacto. Por ejemplo, ellos no sabían que Dios traería a los gentiles a la comunidad del nuevo pacto como compañeros iguales, sin tener que volverse judíos primero. Él os guiará a toda la verdad. En un sentido, esto se cumplió cuando los escritos del Nuevo Testamento, inspirados divinamente por Dios, fueron completados. En otro sentido, el Espíritu Santo en la actualidad continúa guiándonos a la verdad, pero nunca en oposición a la Escritura, porque la revelación suprema acreditada de Dios se ha cerrado con el Nuevo Testamento. Y, a toda la verdad, el griego significa, toda la verdad, y la verdad específica sobre la persona de Jesús y el significado de lo que dijo e hizo. El Nuevo Testamento es evidencia permanente de que los apóstoles fueron guiados a la verdad sobre esto. Tasker. 2. Os hará saber las cosas que habrán de venir. La promesa, por lo tanto, se debe referir a las características principales de la nueva dispensación cristiana. El Espíritu los guiará a esa nueva economía en la cual ya no contarían con el ejemplo visible y la ayuda y el consejo de su Maestro. That's C. No hablará por su propia cuenta. Él me glorificará, tomará de lo mío, y os lo hará saber. El ministerio del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús, dar testimonio de Jesús, Juan 15:26. Él utiliza muchas maneras diferentes y muchos dones diferentes para lograr esto, pero el propósito siempre es el mismo, revelar a Jesús. Y uno puede hablar de sueños, visiones, experiencias,
revelaciones y decir que vienen del Espíritu Santo, pero muchas de esas supuestas revelaciones del Espíritu no dicen nada o casi nada acerca del mismo Jesús. 2. Este versículo es decisivo contra todos los agregados y supuestas revelaciones subsecuentes a y además de Cristo. Es el trabajo del Espíritu testificar y declarar las cosas de Cristo, no nada nuevo ni más allá de él. Alford. 3. Todo lo que tiene el Padre es mío. Si Cristo no hubiera sido igual a Dios, habría podido decir esto sin blasfemar. Clarke. B. Jesús prepara a los discípulos para su futuro desafío en la cruz. 1. 16 a 18, Jesús les cuenta sobre su inmediata, breve partida. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, y, porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con, todavía un poco? No entendemos lo que habla. Todavía un poco, y no me veréis. Los discípulos no entendían que el arresto de Jesús estaba a solo 1 o 2 horas de distancia, y luego seguiría su crucifixión. Sin embargo, como debía ir al Padre, ellos lo verían una vez más cuando resucitara. Y, no me veréis. Durante el intervalo entre su muerte y su resurrección, los discípulos perdieron su fe y su visión espiritual, y no lo vieron más de lo que lo hizo el mundo. Trench. 2. Me veréis. Y otra vez un poco más debe transcurrir, y entonces me veréis, ñ no igual a, y con ojos terrenales. Cuando el breve intervalo entre su resurrección y su muerte haya transcurrido, entonces ellos le verán con sus ojos terrenales. Trench. B. No entendemos lo que habla. Los discípulos estaban preocupados y confundidos. Probablemente pensaban que Jesús hablaba con misterio innecesario sobre a dónde iba y lo que haría. Ellos no entendían a qué se refería sobre no verlo y luego verlo. Y, no entendemos lo que habla. Aquí se utiliza una palabra diferente en el griego para habla del que se usa en la primera parte del versículo. Por consiguiente, RSV, correctamente, no entendemos de qué habla, punto. Tasker. 2. El uso del tiempo imperfecto en, seguían preguntando, decían, Elegon, muestra que debieron haber hablado entre ellos sobre esto y que el discurso no procedió como una conferencia ininterrumpida. Teni. 3. Donde para nosotros, todo es claro, para ellos todo era un misterio. Si Jesús desea fundar el reino mesiánico, ¿por qué irse? Si no lo desea, ¿por qué regresar? Godet, citado en Morris. 2. 19 a 22, Jesús explica que la tristeza que estaba por llegar se convertiría en gozo. Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Jesús conoció que querían preguntarle. Jesús comprendió que los discípulos querían más claridad, pero también sabía que necesitaban más que información. Necesitaban que sus corazones y mentes estuvieran preparados para soportar la crisis venidera. Y Jesús, percibiendo su vergüenza, y que deseaban interrogarlo, les dijo, están hablando entre ustedes. That's. B. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Jesús sabía que estarían sumidos en una profunda tristeza en las próximas horas. También sabía que Dios convertiría, por su poder y gracia, su tristeza en gozo. Y las palabras aunque vosotros estéis tristes ciertamente eran verdad. Tristes ante la pérdida de relación. Tristes ante la humillación de su Maestro y Mesías. Tristes ante la aparente victoria de sus enemigos. Tristes porque todo lo que habían esperado les había sido arrebatado. 2. La crucifixión y todo lo que implicó no fue un bache en el camino hacia el cumplimiento del plan de Dios, como si fuera un obstáculo que superar. Era la manera en la que el plan sería cumplido.
Su tristeza se convertiría en gozo. 3. La labor de Dios no era reemplazar su tristeza con gozo, sino convertir la tristeza en gozo como a menudo hace en nuestras vidas. La tristeza estaría directamente conectada con su futuro gozo, así como el dolor de una mujer en el parto está directamente conectado con su gozo de traer a un bebé al mundo. 4. Es de lo más notable e instructivo que los apóstoles no parezcan hablar en sus sermones o epístolas de la muerte de nuestro Señor con ninguna especie de arrepentimiento. Los evangelios mencionan la angustia durante la ocurrencia real de la crucifixión, pero después de la resurrección, y especialmente después del Pentecostés, no escuchamos de semejante tristeza. Spurgeon. C. Os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón. Ellos no comprendían completamente la separación, así que no podían entender completamente el gozo de la futura reunión. Sin embargo, cuando sucedió, nadie pudo negar su testimonio lleno de gozo de la resurrección. Fue un testimonio tan seguro que soportaron la muerte por él. Era un gozo que nadie podía quitarles. Y nadie os quitará vuestro gozo. Parece que nuestro Señor se refería a esto, que su resurrección sería tan completamente demostrada que nunca tendrían duda sobre ella, y por lo tanto su gozo sería grande y permanente. Clarke. 2. Que él sufriera fue motivo de tristeza, pero que ahora ha sufrido todo es igual motivo de gozo. Cuando un campeón regresa de las guerras trayendo las cicatrices del conflicto con el que ganó honores, se lamenta alguien de sus campañas. Spurgeon. 3, 23 a 27. Jesús promete un gozo más grande sobre su futuro acceso a Dios después de su partida. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. En aquel día no me preguntaréis nada. Jesús probablemente se refería a que estarían tan abrumados con gozo y alivio ante la resurrección que se quedarían sin palabras cuando llegara el momento de hacerle peticiones a Jesús. Sin embargo, el camino a una audiencia con Dios y a una oración contestada estaría más abierto, no más cerrado. Y, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Ustedes aún no me han considerado como el gran mediador entre Dios y los hombres. Pero esta es una de las verdades que serán reveladas más completamente a ustedes por el Espíritu Santo. Clarke. B. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Debido a la gran obra de Jesús, los discípulos tienen acceso ilimitado e innegable a Dios por medio de él. Los discípulos aún tienen que orar realmente en el nombre de Jesús, pero él les enseñaría. Y el significado es que la muerte expiatoria de Jesús revolucionaría toda la situación. En base a la labor expiatoria de Jesús, los hombres se acercarán a Dios y conocerán la respuesta a sus oraciones. Morris. Sé claramente os anunciaré acerca del Padre. Los discípulos debían confiar en que en este tiempo de gozo restaurado tendrían acceso abierto a Jesús, conocerían al mismo Padre, y conocerán más que nunca sobre él. Y, alegorías, utilizada aquí para cubrir la expresión críptica, dentro de poco, y la metáfora del parto utilizada en el versículo 21. Tasker. D. Pues el Padre mismo os ama. Jesús deja claro que el Hijo no necesitaba persuadir a un Padre enojado para que fuera misericordioso, sino que su obra proveería una base justa para la gracia de Dios. Y aquí Jesús está diciendo, ustedes pueden ir a Dios, porque Él les ama, y Él está diciendo esto antes de la cruz. Él no murió para cambiar a Dios en amor, Él amó para decirnos que Dios es amor. Él vino, no porque Dios odiara al mundo, sino porque lo amó de tal manera. Jesús trajo a los hombres el amor de Dios. Barclay. 2. La razón por la que Cristo no intercederá por ellos se da ahora. No habrá necesidad. El Padre mismo los ama. No necesita que lo persuadan a ser misericordioso. En este caso, la base de su aceptación es la relación en la que ellos se encuentran con Jesús. Morris. Porque vosotros me habéis amado,
El Padre no amaba a los discípulos en base al amor que ellos tenían por Jesús, sino que su amor por Jesús era evidencia del amor del Padre hacia ellos. Y el pulso no hace latir al corazón, sino que es evidencia de éste. Nuestro amor por Dios no lo hace amarnos, sino que es evidencia de que Él nos ama. 4, 28 a 32, los discípulos proclaman su fe, Jesús la pone en perspectiva. Salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Salí del Padre. Jesús repitió temas de los que había hablado anteriormente en esta gran charla con sus discípulos, hablándoles una vez más acerca de su partida de este mundo y al Padre. Juan 16, 28 es un resumen notable acerca de la obra de Jesús. Salí del Padre. Jesús es Dios, habiendo existido en la gloria y la bondad del cielo antes de haber venido alguna vez a la tierra. Y he venido al mundo. Jesús nació como hombre, habiendo agregado humanidad a la deidad. Otra vez dejó el mundo, Jesús moriría. Y voy al Padre, Jesús resucitaría y ascendería al cielo. Y, en estas oraciones tenemos una declaración de todo el progreso redentor del Hijo de Dios, del Padre al mundo, del mundo al Padre. Morgan. 2. Esta es la suma de la fe cristiana en 4 proposiciones fundamentales, que con sus diversos por qué y como y resultado, forman el cuerpo completo de la verdad cristiana. Trench. Ve, y voy al Padre. La frase resumen en la oración anterior hizo que los discípulos sintieran que ahora entendían. Parecen haber sido sinceros, pero más confiados en su fe de lo que debieron haber estado. Y ellos declararon que su creencia en la divinidad de su misión estaba confirmada. Fueron perfectamente sinceros. Sintieron que al fin habían pasado más allá de la región donde sería posible dudar, cuanto mejor los conocía él, de lo que ellos se conocían a sí mismos. Morgan. Si ahora creéis, seréis esparcidos. Jesús no dudaba de la fe de sus discípulos, pero les advirtió que su fe sería sacudida antes de que fuera finalmente establecida en él. Encontrarían mucho más fácil creer en él en el aposento alto que en el huerto de Getsemaní, donde todos huirían cada uno por su lado, y dejarían solo a Jesús. Y, esto no fue para ser uno de esos momentos, te lo dije. El hecho de que haya sabido y predicho el curso de los acontecimientos, sería algo a lo que aferrarse, y la memoria de esto les ayudaría a regresar a la fe. Morgan. 2. Las palabras ahora creéis, también pueden ser tomadas como una declaración. Esto es preferible, ya que resalta mejor el énfasis puesto sobre el ahora en el original. Ustedes ahora creen, pero su fe pronto será sacudida. Tasker. 3. Jesús leía sus corazones mejor de lo que ellos creían. No solo podía responder las preguntas que no se habían atrevido a hacer, podía evaluar la fuerza de su fe en él. Era sincera y genuina, ligada a su amor por él, pero estaba por ser expuesta a una prueba tal como no se habían imaginado. Bruce. Seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. La crisis llegaría pronto, y cuando lo hiciera los discípulos pensarían, sálvese quien pueda y dejarían a Jesús solo. Y, cuando él no necesitaba su ayuda, ellos fueron sus muy buenos amigos. Cuando no podían hacer nada por él si lo intentaban, fueron sus fieles seguidores. Pero han llegado los problemas. Ahora pueden velar con él una hora, ahora pueden ir con él en medio de la multitud turba, e interponer al menos un voto de la minoría en contra de las masas, pero se han ido. Spurgeon. 2. Allí está él. Lo han dejado solo, pero ahí está él, fiel a su propósito. Él ha venido a salvar, y salvará. Ha venido a redimir, y redimirá. Ha venido a vencer al mundo, y lo vencerá. Spurgeon. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús confió en su estrecha relación con Dios todo el camino hasta la cruz, e incluso sobre ella. En los momentos más solitarios imaginables, él entendía que el Padre estaba con él.
Y recuerdo ese pasaje sobre Abraham yendo con Isaac al monte Moria, donde Isaac debía ser ofrecido en sacrificio. Está escrito, y fueron los dos juntos. Así hicieron el Eterno Padre y su muy amado Hijo cuando Dios estaba por entregar a su propio Hijo a la muerte. No había propósito dividido, fueron los dos juntos. Spurgeon. 5:33. La triunfante conclusión del discurso de despedida de Jesús a sus discípulos y de todas las enseñanzas de Jesús, antes de la cruz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado. En breve Jesús oraría por sus discípulos. Antes de hacerlo, resumió el propósito de la larga caminata que había tomado con esos discípulos: darles paz y la confianza asentada de los vencedores. Para que en mí tengáis paz, Jesús les ofreció paz a sus discípulos. Les hizo la oferta en las circunstancias menos pensadas. En ese mismo minuto, Judas se encontraba con los enemigos de Jesús para planear su arresto. Jesús sabía que sería arrestado, abandonado, rechazado, burlado, humillado, torturado y ejecutado antes de que el día siguiente terminara. Pensamos que los discípulos debieron haberlo animado, sin embargo Jesús tenía paz, y suficiente como para dar a otros. Y Jesús no prometió paz, Él la ofreció. Él dijo, para que en mí tengáis paz. Las personas pueden seguir a Jesús y aún así negarse esta paz a sí mismos. Obtenemos la paz que Jesús ofreció encontrándola en Él. Jesús dijo, para que en mí tengáis paz. No encontraremos paz verdadera en ningún otro lugar más que en Jesús. 2. Jesús abrió el camino hacia la paz con Dios, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. 3. Jesús abrió el camino hacia la paz con otros, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2:14. 4. Esta palabra de paz es especialmente significativa en el contexto de conflicto, aflicción y vencido. Hablan de batallas por pelear. Él promete una paz que coexiste con tribulación y disturbios, una paz que se da en medio del conflicto y la lucha. McLaren. V. Esta promesa era especialmente poderosa para esos 11 discípulos. Él predijo su deserción en la misma frase en la que les aseguró la paz que les daría. Él los amaba por quienes eran a pesar de sus defectos. Morris. C. En el mundo tendréis aflicción. Jesús también hizo la promesa de aflicción. Se nos ofrece la paz, pero la tribulación es una promesa. Cuando nos volvemos cristianos tal vez podamos tener menos problemas, pero definitivamente los tendremos. Y comprender esto remueve una falsa esperanza. Los cristianos que están pasando por pruebas con frecuencia esperan el día en el que se puedan reír de la tentación, y que habrá una victoria tras otra sin esfuerzo. Se nos promete que batallaremos mientras estemos en este mundo, aún así hay paz en Jesús. 2. No hay manera de evitarlo. No es un paraíso, sino un purgatorio para los santos. Podría ser comparado con el Estrecho de Magallanes, el cual se dice que es un lugar de esa naturaleza, que a donde quiera que el hombre haya establecido su curso, debe estar seguro de que tendrá al viento en su contra. De confiad, yo he vencido al mundo. Jesús proclamó la verdad de su victoria. Esta fue una declaración asombrosa para un hombre que estaba por ser arrestado, abandonado, rechazado, torturado, burlado y ejecutado. Judas, las autoridades religiosas, Pilato, la multitud, los soldados o incluso la muerte y la tumba no podrían vencerlo. En vez de eso, Jesús realmente podía decir, yo he vencido al mundo. Si era cierto entonces, es aún más cierto ahora. Y, cuando Jesús quiso consolar y fortalecer a sus discípulos, habló de su victoria, no directamente la victoria de ellos. Esto no fue un animense o un inténtenlo otra vez. Jesús sabía que su victoria sería de ellos. 2. Él venció al mundo en 3 áreas, en su vida, en su muerte y en su resurrección. Boyce. 3. Esta declaración, dicha como fue, en la sombra de la cruz, es audaz. Él va a la cruz no con miedo o melancolía, sino como conquistador. Morris. 4. Él venció al mundo cuando nadie más lo había vencido.
Spurgeon. V. La idea de que Jesús había vencido al mundo se volvió preciada para Juan. Ni que ocurre solamente aquí en el Evangelio, pero 22 veces en las epístolas de Juan y en el Apocalipsis. That's. El mundo me vence cuando se interpone entre Dios y yo, cuando llena mis deseos, cuando absorbe mis energías, cuando ciega mis ojos a las cosas eternas e invisibles. Maclaren. 7. Saber que Jesús ha vencido al mundo nos da confianza. Es el fundamento de nuestra paz en Él. Vemos que Jesús está en control, vemos que aunque se va no abandona, vemos que ama, y vemos que la victoria es suya. Ciertamente podemos confiar. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl